Mi nombre es Génesis Valenzuela, soy dominicana y vengo a desarrollar un largometraje de ficción documental sobre qué parte del hito de la muerte, el asesinato de Lucrecia Pérez en el 92 y lo vinculo con la llegada de Cristóbal Colón en el 1492 a la isla de Lucrecia, que también es la isla mía. En estos 3 meses yo lo he concentrado sobre todo en la recopilación de material de archivo, sobre todo relativo al caso de Lucrecia Pérez en el 92. De eso he encontrado mucho material de la televisión española, que bueno, hay tela. Y también he recopilado, pero de manera como todavía muy incipiente, archivos sobre 1492, fabricado por el Imperio Español sobre la ex colonia de la Española, que es la isla donde provenía Lucrecia. Entonces me ha servido un poco para hacer esa recopilación y luego también hice ya una primera versión de tratamiento, lo cual me hace muy feliz porque, bueno, ya ahí un poco trazo la columna vertebral de la peli y también el acompañamiento de Suced Sánchez ha sido fundamental para este momento de desarrollo. Además de que es una mujer maravillosa, experta en decolonialidad, cuestionando desde dónde hacemos nuestro arte, nuestra mirada, los soportes también sobre lo que proyectamos nuestro arte. Entonces bueno, ha sido fundamental su figura en este momento del proceso. También la residencia, otra cosa que no mencioné, me ha servido para desarrollar un pequeño calendario ahora. Estoy aplicando a fondos de desarrollo, también a otras residencias de desarrollo, porque me interesa ahora comenzar a desarrollar el guión a partir de este tratamiento que hice aquí y comenzar a buscar productor o productora, que es fundamental para comenzar a levantar fondos para la peli. Entonces, bueno, de cara al próximo año tal vez, buscar productores y desarrollar el guión. El cine, ya que es una industria, una maquinaria ahí que tiene como unos tiempos muy cerrados, muy ajustados, de demandas que vienen desde, bueno, desde los fondos a lo que aplicamos, los productores, ya demanda una temporalidad ahí que para mí, con el proyecto que estoy desarrollando, son temporalidades conflictivas, porque mi tema también tiene un rasgo, un cariz, bueno, que estoy lidiando con emocionalidad viva. Entonces esa emocionalidad viva requiere de unos tiempos que la industria no contempla. Entonces, bueno, me tocará a mí navegar un poco, encontrar un equilibrio entre, bueno, hacerme de los beneficios que me brinda también, porque para hacer cine, desafortunadamente, hay que tener unos recursos que a lo mejor otras artes no necesitan, no requieren. Entonces, bueno, será hacerme de eso, bueno, de la parte económica, porque es obligatorio, y luego también ver cómo encuentro un balance en mi quehacer cinematográfico, ¿no? Como desde donde yo hago cine también, que yo parto más, pienso en mi colega, mi compatriota Nelson Carlos, que habla de desarrollar un cine más que tenga que ver con el mulataje. Entonces yo pienso en un cine de guerrilla, un cine que no está atado por completo al menos, creo que no puedo escapar del todo, pero que no está atado por completo a los sistemas y a las lógicas de la industria. Entonces, bueno, la temporalidad de esta película yo creo que no la quiero establecer ni cerrar por completo, pero evidentemente no una temporalidad que tiene que ver con 2 semanas de preproducción, 2 semanas de rodaje, porque bueno, me tengo que acercar a la hija de Lucrecia Pérez, por ejemplo, desde allí hablar con ella. Yo estoy planteando una hija de ficción para la peli y esa hija a mí me gustaría primero hablarlo con ella, contemplarlo, si ella está de acuerdo, negociar eso con ella también. Y también me gustaría que ella incluso participe en la búsqueda de casting de ese personaje. Entonces ya eso requiere otros tiempos, que no son 2 semanas de preproducción. Entonces, bueno, a ver cómo navego yo y cómo me hago de herramientas para, bueno,
hacer esa parte económica, pero también ser fiel y respetar el tema que estoy tratando y las personas y las sensibilidades. Ahora creo que estamos en tiempos, que me parece además que es lo que debe pasar, en tiempos en que estamos cuestionando desde dónde hablamos y quiénes hablan y para quiénes hablan. Súper importante y fundamental. Pero también esa conversación muchas veces nos lleva como a cierta parálisis, ¿no? Yo al inicio, cuando comencé aquí, un poco me paralicé como, ¿dónde está mi derecho? ¿Dónde está mi lugar? ¿Quién soy yo para hablar de Lucrecia? ¿Quién soy yo para hablar del conflicto racial que se estableció en América desde la imposición del imperio en 1492? Entonces ahí se me generó una parálisis que tiene que ver con todas estas cuestiones y me parece también importante que me haya pasado esa parálisis porque significa que la ando pensando, ¿no? Y su sed ha sido una gran también agitadora, una provocadora, creo. Su sed ahí como detonó en mí, me arrojó ciertas cosas que me hicieron repensar también, no tanto desde el miedo, como me estaba pasando, sino más bien desde una reflexión, bueno, fundamentada en las prácticas que yo vengo haciendo y que muchas otras artistas también vienen haciendo, ¿no? Bueno, me pongo ahí en un lugar que a lo mejor no es seguro, no es un lugar seguro, pero me parece bien hacer una práctica desde lugares que cuestionan y me cuestionan a mí misma también. Hacer una práctica desde lugares que seguro me van a llevar a transformación y además mi arte, bueno, me encantaría, no sé si es muy pretencioso, pero no imagino yo hacer nada si no hay una semilla de incidencia. A mí me interesa la incidencia social, me interesa hablar con grupos de personas, me interesa hablar con personas racializadas, me interesa cuestionar nuestro pasado, nuestra historia. Y bueno, eso no es un lugar seguro, por supuesto, pero creo que es lo pertinente para mí como mujer racializada, latina, migrante, creo que es el lugar bueno, que al menos yo ahora decido ocupar, como igual que muchas otras mujeres artistas, y me parece que está bueno el pensamiento que se está generando y las acciones también. Entonces, bueno, sucede desde ahí, creo que me movilizó a que en vez de estar en un lugar de miedo, parta de lugares de reflexivos. Yo tuve un hito importante que fue la muerte de mi abuela, que era una mujer negra, campesina, del sur de Dominicana, una frontera ahí muy cercana a la de Haití. Y bueno, yo no había vuelto a ese lugar como por 20 años y regresé. Y entonces allí, como de cara a mi lugar de origen, comencé a plantearme, bueno, ¿qué significa ser hija de una mujer negra de República Dominicana? Y allí comenzaron a desarrollarse toda una serie de preguntas que ya luego cuando llegué aquí a España en el 2019, bueno, que llegué con toda esa mochila ahí cargada, pues esas preguntas todavía se amplificaron mucho más. Y bueno, yo creo que mis cortos anteriores en un inicio tenían que ver más como con gestos un poco del ego, ¿no? Como de deseos, de no sé. Pero ya luego a partir de la muerte de mi abuela comienzo yo a tener, bueno, a pensar mi emocionalidad más en términos, no sé, comienza a convertirse en una preocupación social. Pienso haber más comunidad y no tanto mi persona ni yo como individuo, sino más bien como yo dentro del colectivo, entendiendo que mis experiencias no solo me atraviesan a mí, sino que también hay muchas mujeres, hombres, que pasan por una experiencia similar. Entonces ahí comienzo a entender que, bueno, suena muy cliché, pero sí, que no es una cosa personal, sino que tiene que ver con todo un contexto y que tiene que ver con toda una historia, un pasado que sigue presente hoy en día. Entonces, bueno, mi trabajo anterior, a partir de un momento, sí comienza a relacionarse con este tema de la negritud, la colonización, pensar nuestras raíces, nuestro pasado histórico,
comienza a relacionarse a partir de ese hito de la muerte de mi abuela, que comenzó con ese hito personal y luego ya se me va amplificando a una preocupación de carácter social. Ay, lo primero que ha sido como maravilloso estar con las chicas aquí, porque son increíbles, yo creo. Yo creo, a mí me ha servido, bueno, primero me ha servido como migrante y escuchar y sentir sus experiencias como migrante, obviamente que ha servido al desarrollo de mi propio proyecto que tiene que ver con una mujer migrante. Tiene que ver con dos mujeres migrantes, porque la hija que viene a investigar el caso es migrante, migra aquí a investigar y luego Lucrecia también una mujer migrante. Entonces sus experiencias no lo saben todavía, pero en el guión hay algunas de las cositas que ellas me han comentado que van directito porque son cosas que bueno, que al final del día la tomamos como, bueno, lo que nos pasa, como bueno, este es el día a día, pero en realidad si te pones a ver, parece ficción total. Entonces ya nuestras experiencias van dentro del guión, ya eso es como una gran cosa. Y luego también compartir con ellas como ideas, además de sus experiencias, escucharlas reflexionar sobre qué significa ser migrante, qué significa, bueno, en mi caso mujer racializada, las demás son latinas pero mujeres blancas, que también hay que pensar en qué significa ser blanco, es como un poco una ficción ahí dentro de Latinoamérica. Soy blanca, bueno, en Dominicana la persona blanca, quién sabe qué significa eso allí, pero bueno, igual también compartiendo con ella sus reflexiones. Bueno, yo aquí, yo creo que he crecido mucho, yo creo, y el proyecto se ha nutrido mucho de sus experiencias y de sus reflexiones también. Creo que también la residencia me ha servido a mí mucho para relacionarme diferente con la propia ciudad. No, esto es algo que me tomó a mí por sorpresa, pero como el proyecto también tiene una parte de meterme en la ciudad, la estancia de la residencia me ha servido a mí para como ir con una cámara de foto y observar, no tanto estar metida en la ciudad, sino observar, que bueno, es el rol de la directora. Entonces el espacio de la residencia me ha servido como para relacionarme con esta ciudad que para mí, mucha gente dice que es pequeñita, pero para mí es inmensa en comparación a de donde vengo. Y me he relacionado muy diferente con la ciudad, me he movido desde un lugar diferente y tiene que ver también con mi estancia aquí y el ir recopilando información.